electrónico. Eso se llaman recursos directamente recaudados. Cuando un ciudadano va a sacar su partida de matrimonio o renovarla en una oficina registral de RENIEC, paga una tasa de acuerdo al TUPA, y eso también se constituye en un recurso directamente recaudado. ¿Ok? El 80% de nuestro presupuesto institucional viene de recursos directamente recaudados. ¿Ya? ¿Ok? El 80%. Y el 20% restante viene del concepto que se llama recursos ordinarios. Recursos ordinarios. ¿Qué cosa es un recurso ordinario? Primero, que no corresponde al core business, es decir, al giro principal de la actividad de la institución. ¿Qué cosa es un recurso ordinario? Es el segundo componente para financiar gastos en las entidades públicas. Tiene que ver con ¿qué? Con la transferencia de recursos. ¿De dónde? Del gobierno central, del Ministerio de Economía, gobierno central, Poder Ejecutivo, hacia las entidades públicas. Esa transferencia de recursos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos un programa presupuestario estratégico, un PPR, ¿ya? Sobre el concepto de identidad. Y nosotros recibimos 37 millones del gobierno central para financiar ese programa presupuestario estratégico. ¿De acuerdo? Entonces, la transferencia de recursos. ¿Ya? Cuando otros pliegos nos trasladan recursos, está considerado el recurso ordinario. ¿Cuál es la diferencia? Usted trabaja en economía, ¿no? Ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si yo tengo 100 millones de recursos ordinarios, culmina el ejercicio fiscal y solamente he gastado 80 millones? ¿Qué pasa con los 20 millones? ¿Con el saldo presupuestal? ¿Saldo presupuestal? Se devuelve. Claro. Por lo tanto, no es saldo presupuestal, ¿ya? Lo que hay que hacer es la devolución al gobierno central, porque la entidad pública no ha tenido capacidad de ejecución presupuestal, no ha tenido capacidad de gasto. La diferencia con los recursos directamente recaudados es que si yo quise tener, a ver, si yo tengo 200 millones y en el ejercicio fiscal solo he gastado 180 millones, ¿qué pasa con los 20 millones de diferencia? Pasan al presupuesto siguiente, estructurando el saldo presupuestal por recursos directamente recaudados. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de tratamiento con recursos ordinarios. Pero otra de las fuentes... ¿Son recursos propios? Claro, recursos directamente recaudados son recursos propios. Por la venta de productos y servicios que son parte del giro de la entidad pública. Eso se constituye en saldo presupuestal. Pero la tercera forma de financiar, ¿cuál es? Y me dice, a ver... Endeudamiento de la banca privada. Ya, pero no, antes de eso, para entrar justo al endeudamiento, ¿ya? Antes de eso, se llama donaciones y transferencias. ¿Ya? Ok, donaciones de la cooperación internacional y transferencia de recursos. Entonces, por ahí logramos otra fuente de ingresos para coberturar los ingresos. Y fíjate, si los ordinarios, si las donaciones y transferencias, y si los recursos directamente recaudados no tienen capacidad de coberturar los gastos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a lo que ha dicho aquel amigo, a analizar el endeudamiento. ¿Ya? Oye, ¿sabes qué? Tengo un déficit presupuestal en la parte del pronóstico de 2 millones. Entonces tengo que tocar las puertas del sistema financiero. ¿Ya? Pero ¿qué dice la norma? ¿Qué traje en economía? Si yo le quiero prestar más de 1 millón, tengo que tener viabilidad técnica, ¿correcto? De consulta a quién. Al Ministerio de Economía. Muy bien, ya, al Viceministerio de Hacienda, Dirección General de Tesorería y Endeudamiento, que tiene que declarar la viabilidad cuando el monto del endeudamiento supera el millón. Si es menos de 1 millón, la viabilidad es interna. Pero ¿cuál es la función específica? ¿Qué órgano se encarga de iniciar los procesos de endeudamiento? ¿Qué órgano? La Gerencia de Administración, la Oficina General de Administración o la Dirección de Administración. Por lo tanto, es una función específica en su rol respecto de la responsabilidad procedimental de poder establecer los mecanismos de endeudamiento. No corresponde a unidad orgánica, sino a órgano, segundo nivel jerárquico organizacional. ¿Qué pasa con el tema de rectoría? La rectoría, ¿ya? Corresponde a la Dirección General de Tesorería y Endeudamiento. Antes eran 2 direcciones generales, ¿recuerdan? Ahora se han
funcionado y hay una sola Dirección General de Tesorería y Endeudamiento. ¿Qué hacen ellos? Norman, establecen las normas, los principios, los procedimientos sobre el tema de tesorería y endeudamiento. Pero anualmente hay una ley marco y hay una ley anual de la Administración Financiera del Estado. La Administración Financiera del Estado se rige en una ley marco y en una ley anual, igual que el presupuesto público. Ley marco del presupuesto público y leyes anuales del presupuesto. La tesorería, el endeudamiento y la parte de contaduría se establece además por la ley de la Administración Financiera del Estado, la ley marco y la ley anual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá está, ¿no? Inversión pública, contabilidad, contaduría, ¿no es cierto? Esto es unidad orgánica, tercer nivel jerárquico en las estructuras, órgano rector, Ministerio de Economía, Viceministerio de Hacienda, Dirección General de Contabilidad Pública, o llamada también contaduría, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ok? A ver, uno de los aspectos centrales con la Dirección General de Contabilidad, ¿quién me dice? A ver, en el aula acá en el ambiente. Vamos a poner a ver lo más sencillo, ¿eh? Gobierno regional, local y gobierno nacional, que se tienen que acercar a la Dirección General de Contabilidad para recibir de ella un feedback de aprobación de una fase del concepto presupuestal. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? ¿La rendición de cuentas? No. No, la rendición de cuentas es con la Contraloría General, mediante un mecanismo de sistema. ¿Qué tengo que aprobar con ello? Pues a nivel de fase presupuestal. ¿Ah? No, estoy hablando de fase presupuestal. Y en la fase tú formulas, programas, vas a modificar, vas a evaluar, ¿y qué falta? Falta la conciliación. La conciliación del marco legal y presupuestario para lo que disculpen que ya entramos a terrenos más técnicos, ¿ya? Por ahí lo que no se preocupen ya cuando llegue conmigo el curso de presupuesto y contabilidad lo van a poder ver en más detalle, ¿ya? Yo hablo de generalidades porque el tema ya es más técnico. El marco general de la conciliación. La conciliación del marco general presupuestario. Eso tiene que recibir el feedback. Firme el director de Contaduría Pública. Por eso es que la Dirección de Contaduría Pública se divide en gobierno regional y local y gobierno nacional. Uno va a sustentar el marco general de la conciliación. ¿Ya? Ahí tienen los PP1, los PP2, los EP1, los EP2 y hay que sustentarlos para que ellos puedan firmar la conciliación. ¿Ya? Este es un tema muy interesante, obviamente se puede demostrar en general. Entonces, el tercer nivel, la Dirección General de Contabilidad, inversión pública, Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? De eso hemos hablado cuando configura un proyecto de inversión pública y cuando lo configura, ¿no es cierto? Ya, el SNIC, el famoso SNIC, Sistema Nacional de Inversión Pública. A ver, estructura orgánica en las entidades del Estado. Estructura orgánica en las entidades del Estado. Una cosa es la formulación del proyecto de inversión pública, ¿ok? Y otra cosa es la evaluación del proyecto de inversión pública. La formulación del proyecto de inversión pública. ¿Cuántas unidades, y me dice de algunos que trabajan ya? Tenemos las unidades que formulan, ¿okay? Las unidades que evalúan y las unidades que ejecutan, ¿correcto? ¿Cuáles son las unidades formuladoras en la estructura? ¿Cuáles son las unidades que evalúan en la estructura? ¿Y cuáles son las unidades que ejecutan en la estructura? Ya, normalmente las unidades formuladoras son las que corresponden a la línea, es decir, a los órganos de ejecución, ¿entienden? Las unidades que ejecutan son las que corresponden a la línea, ¿ya? Por ejemplo, un gobierno regional, ¿qué cosa es la línea? La gerencia regional, de desarrollo social o de desarrollo humano, esa es la línea. La gerencia de desarrollo económico, esa es la línea, abajo. La gerencia de infraestructura regional, la gerencia del medio ambiente y los recursos naturales. Estoy hablando del gobierno regional, 4, ¿no es cierto? Entonces, los proyectos de desarrollo social que tengan que ver con educación, con cultura, con bienestar, con recreación, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuál es la unidad formuladora? La gerencia de desarrollo social o humano.
Los proyectos de inversión pública que tengan que ver con productividad, con desarrollo económico, ¿quién lo va a hacer? La Gerencia de Desarrollo Económico. Los proyectos que tengan que ver con aspectos paisajísticos, infraestructurales, caminos, carreteras, ¿quién lo va a formular? La Gerencia Regional de Desarrollo Urbano. Los proyectos que tengan que ver con el medio ambiente y la defensa de los recursos naturales, ¿quién lo va a formular? La Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por lo tanto, se requiere en los gobiernos locales, regionales y nacionales especialistas en formulación de proyectos de inversión pública. Eso es lo que obviamente más demandan los gobiernos regionales. Pero tienes que especializar. Por ejemplo, en este momento hay pocos formuladores de proyectos de inversión pública para el tema del medio ambiente y los recursos naturales. Bueno, hay más para desarrollo económico, para desarrollo social y aspectos de infraestructura, pero hay pocos para el tema del medio ambiente y recursos naturales. ¿Ok? Mínimamente un diplomado, ¿ok? Pues ahora actualmente existen maestrías, ya va a haber el primer doctorado en la UNI, este año 2006, el primer doctorado en proyectos de inversión pública. La UNI tiene 25 años de experiencia formando magíster, ¿ok? Y especialistas en proyectos de inversión, ¿ok? Pero este año va a salir el primer enunciado de los primeros doctores en proyectos de inversión pública. Yo estoy pensando en hacer mi tercer doctorado en tema de proyectos de inversión, es seguir estudiando, recuerden eso. Uno nunca debe parar de estudiar, es seguir estudiando. Bien, entonces, eso corresponde al tema de la formulación. Ya, pero ¿quién es la unidad evaluadora? Es la pregunta, ¿no? Ya, pero en la formulación, ojo, la pregunta anterior a la que acabo de preguntar de evaluación es ¿y quién va a dar la asistencia técnica para hacer la formulación de los perfiles simplificados, de los perfiles o de los estudios de factibilidad técnica en la preinversión? Lo van a hacer la gerencia de línea, pero la pregunta es ¿y quién da la asistencia técnica? Tendría que llamar al Viceministerio de Economía, Dirección General de Política de Inversión, para que vengan a tu gobierno regional, local o a tu empresa pública para que te den asistencia técnica. No, ¿no es cierto? No. Entonces tiene que haber una unidad orgánica en la gerencia de planeamiento y presupuesto que tenga, no, las OPIs es evaluación, estoy en formulación. No te digo, la oficina de programación de inversiones es evaluación, es diferente. ¿Ya? Lo que te digo es que tiene que haber una unidad orgánica, subgerencia o subdirección en la gerencia de planeamiento y presupuesto como órgano de asesoramiento para que tenga como función específica dar la asistencia técnica para los procesos de formulación de los estudios preliminares de preinversión. Por eso que se arma una subgerencia que se llama Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública, ¿ya? Que acompaña a la sugerencia de presupuesto y a la sugerencia de planeamiento, que acompañan y que hacen esos profesionales que están en esa sugerencia, trabajan con las gerencias de línea los procesos de formulación de los estudios preliminares. ¿Me captaste? Ya. Todo eso es la preinversión, todo eso es respecto de la formulación. Pero una vez que formulas, tienes que hacer evaluación, ¿de acuerdo? La evaluación es declarar la viabilidad técnica y financiera de lo que has formulado previamente a nivel de perfil o perfil simplificado o estudio de prefactibilidad. ¿Ok? Y para eso se constituye, de acuerdo a la norma del Sistema Nacional, una oficina de programación de inversiones, una OPI, o se le da la competencia funcional como función específica a la gerencia de planificación y presupuesto. O sea, no necesariamente vas a crear una unión orgánica llamada OPI, una subgerencia, sino le das una competencia funcional a través de una función específica a la gerencia de planificación y presupuesto. ¿De acuerdo? A la gerencia. Entonces ahí la de evaluar, pero solo evalúa los perfiles simplificados y los perfiles, porque los estudios de factibilidad técnica necesitan opinión favorable previamente ¿de quién? De la Dirección General de Políticas de Inversiones
del Viceministerio de Economía. ¿Ya? Ok. Muy bien. Eso es para lo que corresponde a inversión pública. Ok, amigos. El tema sigue siendo extenso, pero los tiempos son los tiempos. ¿Ya? Los tiempos son los tiempos. Entonces vamos a pedirles que en ese concepto de liderazgo, ¿no? Porque una pregunta de guía, curiosa también, yo casi le digo, oye, no me preguntes lo que ya te he respondido varias veces. Me vuelve a preguntar, disculpe maestro, me dice, ¿no? En japonés es sensei, ¿no? Y en chino es sifun. O sea, yo de joven era chino, ahora soy japonés. En términos de enseñanza, ¿no? Porque mi formación es primero las artes marciales chinas y luego las artes marciales japonesas. ¿Ya? Entonces, bien, me dice el concepto de liderazgo. Y ese es un tema que tiene que ver con capacidad de convencimiento. ¿Ya? Es decir, en la medida que tú puedas convencer con un propósito y una finalidad, puedes decir que estás ejerciendo un verdadero liderazgo. Pero es insuficiente. O sea, no consolida. Por eso mi padre decía, yo no te voy a conocer por tus palabras. No, sobre todo debo conocerte por tus actos. Necesito tu accionar, ¿cierto? Y que tu accionar demuestre lo que realmente quieres que el resto piense de lo que eres. Palabras son palabras, las acciones. Entonces, cuando tú teorizas el liderazgo y dices que es capacidad de convencimiento, sigue siendo un tema de palabras. El accionar significa la capacidad de movilización en torno al convencimiento. Entonces, tú vas a poner a prueba tu liderazgo. Por eso yo les decía en las organizaciones que me ha tocado estar que hay que aplicar la estrategia del uno por uno. O sea, tú convence a uno y moviliza a uno. Y luego tendrás la misión de convencer y movilizar a 2. Y luego a 5, luego a 10. Y esa gran movilización será la movilización nacional por el cambio, por esa forja y por esa construcción de un Perú con valores. Pero primero es este espacio. Y luego serán otros espacios que el Señor nos dé. Porque todo espacio y posibilidad es obra de Dios. ¿Ya? Este es un día que no vuelve más. 28 de octubre, Día Mundial del Judo en el mundo, Día Mundial del Judo, que son de las artes marciales. ¿Ya? Muy bien. Amigos, ha sido un placer, ha sido una alegría. Bendiciones a todos.